Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias. Los saluda Alberto Pinillos, siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Un enorme placer volver a reencontrarme con ustedes, nuestros amables televidentes e internautas, luego de unos días de ausencia por vacaciones. Regresamos siempre con el compromiso de brindarles a ustedes lo mejor de la información. Vamos a empezar esta edición correspondiente a hoy lunes 30 de enero. Estamos siempre en vivo, son exactamente las 5 de la tarde con 6 minutos, conversando de un tema de suma importancia, como es el de la trata de personas. ¿Cómo se está avanzando en el Perú para combatir este delito de la trata de personas? De eso dialogamos en breve con la oficial de trata de personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito para el Perú, como es la oficial Jennifer Flores, para que nos comente sobre un reciente informe publicado a nivel mundial y especialmente enfocarnos en cómo impacta esto en el Perú. Jennifer Flores, bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Primero quisiera agradecer la invitación y saludar a tu audiencia. Es para nosotros muy importante tener este espacio para compartir con la población de La Libertad los principales hallazgos del informe mundial en materia de trata de personas al 2022. Correcto. Primero, para que el público conozca con mayor cercanía y precisión, porque el problema de la trata de personas es una situación que nos preocupa, es un problema que se ha incrementado y que tal vez por estos motivos de la pandemia no ha sido abordado en su real dimensión como un problema de impacto social mundial. Coméntanos desde la experiencia, Jennifer, cómo entender este problema, este delito de la trata de personas en nuestro país. Sí, Alberto, la trata de personas es un fenómeno delictivo que constituye una de las peores violaciones en derechos humanos y una de las peores formas de violencia basada en género, ¿no? Porque básicamente se vulnera la dignidad de las personas. En este sentido, el delito consiste en captar, transportar o trasladar, por ejemplo, a una persona a través de diversos medios como el engaño, que es el más común en nuestro país, y hacerlo con fines de explotación. En nuestro país, la explotación con mayor incidencia de casos es la explotación sexual y la explotación laboral. Conforme. Ahora, de acuerdo a lo que se ha recogido de este informe mundial, hay cifras bastante, diríamos, interesantes que analizar y cómo entenderlas, Jennifer, respecto a que la trata de personas se ha visto de una manera disminuida por la pandemia, por el confinamiento que se produjo en estos 2 años y medio que trajo como consecuencia la COVID-19. ¿Cómo entender este fenómeno? O de repente, debido a que había mucho control respecto a no frecuentar lugares, diríamos, públicos, se hizo de otra manera la trata de personas. ¿Cómo entender este fenómeno en esos tiempos de pandemia? Sí, Alberto, para responder a esa pregunta es importante primero contextualizar cómo es que nosotros llegamos a hacer este informe mundial, ¿no? Nosotros, por encargo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2000, se le da como mandato a nuestra oficina, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés, se le da el mandato de elaborar un informe mundial cada 2 años. Entonces, esta es la séptima edición del informe que brinda básicamente información cuantitativa y cualitativa sobre las dinámicas y tendencias del delito de trata de personas a nivel mundial, ¿no? Y lo que busca justamente es proponer algunas medidas para poder enfrentarlo. Esta edición tiene 3 hallazgos bastante importantes, ¿no? Porque recopila estadísticas entre los años 2017 y 2021 de 141 países, ¿no? El documento, además, es el que tiene una data o un conjunto de datos existentes, con mayor cantidad de datos existentes en materia de trata de personas, ¿no?
se consignan 450.000 víctimas y 300.000 tratantes detectados a nivel mundial. Y además, este informe reúne resúmenes de 800 casos judicializados compartidos por 85 estados, donde se cuenta con información de 4.000 víctimas y 3.000 tratantes. Entonces, para responder a tu pregunta de cómo es que esto se ve impactado, como por ejemplo los impactos provocados por la pandemia, por COVID-19, impacta o merma la respuesta de la justicia penal, es que efectivamente en los contextos de conflicto, en las crisis sanitarias y económicas como la COVID-19, se incrementa el abuso y la situación de vulnerabilidad de las personas, sobre todo de aquellos grupos de especial protección, como lo son mujeres transgénero, mujeres indígenas, niños, niñas y adolescentes, entre otras, ¿no? Y Correcto, todo esto, perdón que te sí. interrumpa, sumado a conflictos, a desplazamientos forzados, por ejemplo, a cambio climático, incrementa aún más la situación de vulnerabilidad en la que ya se encontraban las personas. Y además también impacta en la detección de casos la mayor clandestinidad con la que va operando el tratante o la tratante, ¿no? Porque sabemos que los tratantes se adecúan también a las nuevas dinámicas, entonces se adecúan a los contextos, el delito se vuelve mucho más clandestino y mucho más difícil de identificar, y todo esto va impactando en la detección de víctimas. Bien, para abordar esta problemática, Jennifer, ¿qué acciones están ustedes coordinando con el gobierno peruano, con el Ministerio Público, la Fiscalía, para seguir trabajando en este trabajo de, valga la redundancia, de investigación y de indagación para contrarrestar esta trata de personas que sabemos en el Perú, por informes periodísticos, se incrementa mucho, sobre todo en el contexto de la minería informal, la minería ilegal, en las regiones andinas, en las regiones también de la Amazonía peruana? Sí, la respuesta nacional se ve traducida básicamente en algunos hitos, ¿no? Y algunas de las iniciativas que nosotros venimos acompañando también al Estado brindando asistencia técnica. Por ejemplo, uno de los hitos más resaltantes ha sido la promulgación de la ley 31146 que se dio en el año 2021 y que justamente marca un hito porque desde que el Perú suscribe el protocolo de Palermo, ha venido perfeccionando la norma, el tipo penal, para que se logren condenas sancionatorias eh, mucho más rígidas, ¿no? Y se baje la ratio de impunidad. Entonces, esta norma reconoce, por ejemplo, a la trata de personas en el Perú como un delito que afecta a la dignidad humana. Entonces, que consiste básicamente en impedir todo trato vejatorio o que pretenda cosificar o instrumentalizar a una persona. Otro de los hitos es que el Ministerio Público, por ejemplo, ha implementado a la fecha 14 fiscalías especializadas en trata de personas. Una de ellas se encuentra ubicada en la región de La Libertad. Y nosotros hemos, por ejemplo, el año pasado, hemos trabajado en la unificación de criterios con estas fiscalías especializadas a nivel nacional y con también agencias hermanas de la 1DC, como la OIM y la OIT. Entonces hemos trabajado en unificar criterios en 8 materias donde tenían algunos temas, algunos vacíos o temas controvertidos que el Ministerio Público quiso zanjar y unificar, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que el año pasado se ha aprobado la Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030. Y este es un documento que cuenta además con una versión amigable que lo pueden encontrar en la página web del Ministerio del Interior y también contó con la asistencia técnica de nuestra oficina a través de la iniciativa Track for TIC. Y finalmente, podría nombrarte muchos más instrumentos y muchas más iniciativas o hitos que ha venido trabajando el Estado peruano, pero otro a resaltar es, por ejemplo, la actualización del protocolo intersectorial de lucha contra la trata de personas, que es un documento que se elaboró de manera conjunta entre nuestra oficina y el Ministerio del Interior como ente rector en la materia, ¿no? Y así, por ejemplo, hemos trabajado también un manual de procedimientos para personal de serenazgo con la Municipalidad Metropolitana de Lima y justamente estamos iniciando el tema de fortalecimiento de capacidades. Entonces, las iniciativas
Son muchas, los retos también son bastantes, pero nosotros justamente lo que buscamos es brindar asistencia técnica y acompañar al Estado peruano para que desarrolle estos instrumentos y finalmente abonar en el tema de justicia penal y reducción de la impunidad de la trata de personas en el país. Bien, tú mencionabas, Jennifer, al inicio de la entrevista algo muy importante, que es un delito contra la dignidad del ser humano. Y en ese marco de ser un delito que obviamente lesiona la dignidad, que es lo más importante y valioso en el ser humano, hombre o mujer, luego de haberse identificado a una persona que ha sido víctima de trata de personas, ¿qué se hace para poder, sabemos que eso es difícil de resarcir, ese daño que se hace a la dignidad del ser humano, pero en qué medida se puede ayudar a que esa persona pueda superar ese trauma psicológico de haber sido engañada, burlada, sometida a trabajos como prostitución u otros que denigran su dignidad como ser humano? Sí, una vez que la víctima ha sido identificada, justamente el informe mundial que nosotros hemos publicado resalta que alrededor de un 46% de víctimas logran escapar de la situación, pero esto es una data a nivel mundial, logra escapar de la situación de explotación y seguidamente colocan la denuncia en las instancias correspondientes como una comisaría o, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿no? Entonces, lo siguiente que se hace es continuar con la investigación, pero de la mano, muchas veces con la víctima, en caso de que la víctima desee, por ejemplo, aportar de manera proactiva en la investigación. Ahora, las víctimas tienen derecho también a un periodo de reflexión que está consignado en el protocolo intersectorial para poder tomarse, digamos, un momento para reflexionar sobre lo que ha sucedido y evaluar si participa o no en el proceso. Y además el Estado peruano tiene un plan de reintegración, hay una guía para planes de reintegración de víctimas que es liderado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que se trabaja con cada una de las víctimas. Entonces, herramientas hay bastantes, ¿no? Se han desarrollado muchas herramientas y es importante también, Alberto, que veamos las cifras a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, en el 2020 la mayoría de víctimas detectadas fueron mujeres, en 42%, seguido de hombres en un 23% y niñas en un 18%, niños en un 17%. Entonces, al igual que en el Perú, la trata de personas tiene rostro de mujer, ¿no? Y eso es importante resaltarlo. Correcto. Muchas gracias, Jennifer Flores, por tu participación en esta importante entrevista sobre el informe mundial y también el impacto en el Perú de la trata de personas. Muy amable y seguiremos en contacto para seguir informando de los avances que se hace para combatir este delito en la sociedad. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias a ti, Alberto. Hasta luego. Bien, vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.